invitamos a todos los asistentes y me acerquen un poco. Inicialmente, la Academia de Historia y la Alcaldía Municipal quiere presentarles el agradecimiento muy sincero por hacerse presentes en este evento tan especial con motivo de los 480 años de Caloto. La historia es muy significativa para Caloto, los caloteños que viven aquí, los nacidos aquí y los invitados a todos estos eventos anualmente. Queremos de manera muy especial darle nuestro agradecimiento aquí al doctor Henry García Cerón, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca, académico brillante de una gran trayectoria a través de los años, economista y con otras carreras afines. Se ha desempeñado en muchos cargos en su vida particular, pública, y viene asesorando las academias de historia del Valle. Hemos visto recientemente su intervención en Toro Valle, también ha asistido en Cali y demás municipios del Valle del Cauca, y por ende en Caloto. Se vinculó como académico en Caloto hace ya un tiempo, cosa que es un orgullo para nosotros. De una gran brillantez en su intervención, y agradecemos, reitero, la presencia de todos ustedes. La alcaldía también se vinculó de manera muy precisa a este evento de la conferencia del doctor Henry García, que se refiere a la trayectoria del general Tomás Cipriano de Mosquera, un caucano que estuvo en Caloto, más precisamente en Japio, más de 3 o 4 ocasiones, cuando la época del libertador Simón Bolívar. Entonces, el indicado para todo este tipo de información, para ilustrarnos en la historia, es el doctor Henry García, que a continuación se lo presento, y deseamos que todos tengan una tarde muy amena. Tienen la oportunidad de hacer preguntas al final de la conferencia para que participemos todos. Y muchas gracias. Doctor Henry García. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por venir a acompañarnos en esta tarde de historia aquí en Caloto. Como lo decía Fabio, alma y nervio de estas celebraciones caloteñas, donde he tenido la oportunidad de venir ya en varias ocasiones y siempre me he sentido muy a gusto, y esta es una vez más. Les quiero agradecer por estar aquí acompañando a la Academia de Historia de Caloto, al centro, a la Academia de Historia de Caloto, que es una academia con mucho renombre a nivel nacional e internacional. Pocas academias de historia de este país pueden darse el lujo de cartearse y comunicarse con la Academia de Historia Española, por ejemplo, que es supremamente exigente. Honestamente, por ejemplo, las academias a las que yo pertenezco, ninguna de ellas ha logrado hacer conexión con la Academia Española de Historia. Caloto sí. Voy a hacer un muy breve recuento de lo que ha sido Caloto en la historia de Colombia. Ahora nosotros vemos a Caloto como una ciudad, un municipio, llamémoslo así, pequeño en cuanto a su población, en cuanto a su área. Ahora tomábamos con el ayudante que me acompaña siempre un dron, una fotografía con dron de lo que es Caloto, porque yo la quiero presentar en mis conferencias, ¿sí? Porque yo, como investigador que soy de la historia, yo sí conozco, gracias a Dios, en profundidad lo que ha sido Caloto en el devenir de los años.
hemos tenido la oportunidad en Japio, como lo decía ahora Fabio, de incursionar en la historia de esa hacienda donde el libertador Simón Bolívar estuvo en 3 o 4 ocasiones. Era su sitio predilecto para tomar sus grandes decisiones, donde el general Tomás Cipriano de Mosquera también venía a generar sus ideas, y donde el otro caloteño ilustre, a lo mejor no sabíamos que era un caloteño, pero lo vimos aquí hace un año, cuando tuvimos la oportunidad de adentrarnos en la biografía del general José María Obando, caloteño, sí, caloteño, uno de los grandes hombres que han surcado la geografía nacional, y que, como lo vamos a ver aquí en mi charla, fue el gran adversario por toda la vida del general Tomás Cipriano de Mosquera, siendo como eran familiares de sangre. No voy a entrarme mucho en esta relación, en este relato, porque ya lo hicimos cuando vimos la vida de Obando, pero sí hay que decir que Obando, que nació en el municipio actual de Corinto, que en la época en que nació hacía parte del municipio de Caloto, por eso el general Obando es caloteño. Bueno, vamos a incursionar entonces en la vida de otro gran caucano. Ustedes, los caucanos, se pueden dar el lujo de decir que le han entregado a nuestra patria 17 presidentes de la República, y quién sabe cuántos más llegarán, ¿cierto? Muy pocas secciones del país pueden decir eso. El Cauca, en la época en que me ha correspondido estudiar e investigar sobre historia, llegó a ser el departamento más grande, venía de Panamá, llegaba al Ecuador, y el más rico de este país, y por lo tanto el que producía las élites intelectuales, militares, sociológicas que gobernaron a esta nación durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Es mucha la grandeza que ha pasado por estas calles. Por eso, con las fotografías de ustedes, porque han sabido también conservar su patrimonio arquitectónico en gran medida. Han habido atentados y han derribado edificaciones muy valiosas, pero haciendo un balance, son ustedes de las ciudades que se pueden enorgullecer de haber conservado el paisaje, el patrimonio arquitectónico en mejores condiciones que las demás ciudades de esa época. Caloto, por las inmediaciones del siglo XIX, fue junto con otra ciudad en la que también he estado, y mi ancestro familiar proviene de allá, que es la ciudad de Toro. La ciudad de Caloto y la ciudad de Toro fueron las ciudades más importantes durante el siglo XIX y el siglo XX, mucho más que Cali. Cali era una aldea y Caloto era una ciudad en aquella época. ¿Pero por qué? Porque Caloto era el puerto de embarque donde se subían a las naves que se iban a transportar por el río Cauca, que era la vía de viajar, y que pensaban desembarcar en el norte del valle. Y en el norte del valle el puerto de desembarque era Toro Valle, en donde el pasajero tomaba la decisión de ir hacia las minas auríferas y cupríferas del Chocó, o seguir hacia la capital de la República. Entonces, puerto de embarque no era Cali, porque Cali no tenía la playa que sí tenía Caloto, sí, que tiene Caloto. Y puerto de desembarque Toro, porque Cartago, que debería ser, no tenía la playa de desembarque. Entonces ahí ya nos vamos ubicando porque esas dos ciudades que hicieron parte del conjunto de las ciudades confederadas, que fueron las ciudades que enfrentaron al poderío español. Caloto, Cali, Buga, Cartago, Toro, Ansermanuevo fueron las ciudades que prendieron la llama revolucionaria en Colombia. O sea que Caloto es, para orgullo de ustedes, los caloteños, una ciudad confederada.
Muy pocas ciudades lo pueden decir. Muy pocas ciudades tuvieron la valentía de enfrentar al ejército español, que era el ejército que venía de derrotar a Napoleón, al gran Napoleón en España, que lo obligó a salir de España cuando los invadió en 1808, 1809. Esos militares, como el general Pablo Morillo, por ejemplo, habían derrotado a los grandes mariscales franceses en las batallas que se libraron en España. Y esos fueron los que vinieron a enfrentar a los ejércitos nuestros acá, pero cayeron derrotados. Y la rázaga dio el polvo de la derrota aquí, a 10 minutos de donde estamos en este momento parados, habiendo sido un comandante de mucho prestigio en España, comandante Asís, murió en la batalla del Cauca, también destacadísimo español. Pero todos ellos cayeron bajo el poder de las armas de los patianos, de los timbianos, de los caloteños, de toda esa playa de luchadores que no se amedrantaron. Al frente había una bandera española y unos hombres hundidos en batalla, sino que presentaron batalla y ganaron. Entonces, después de este prólogo, vamos a entrar a estudiar más a fondo al general Tomás Cipriano Mosquera. Tomás Cipriano Mosquera es en mi concepto como investigador que he sido de la historia de este país durante el siglo XIX. Cuando yo tengo un diplomado en historia de la Universidad del Valle, cuando uno va a hacer un posgrado en historia, los profesores le dicen a uno qué parte de la historia es donde usted se va a focalizar. Porque si uno va a decir, no, la historia en general es muy vasta. Allí se estaría 20 años pues nada más buscando por dónde empezar. Entonces uno tiene que tener la mente muy clara en dónde va a estar su escenario de trabajo. Entonces, a mí siempre me gustó la historia del siglo XIX, especialmente lo relacionado con el territorio donde vivimos, porque mi ancestro era de Toro Valle y el ancestro materno es del Cauca. Mi apellido es Cerón, ¿cierto? Y les cuento anecdóticamente que el señor Andrés Cerón, que era el tatarabuelo de mi madre, el Andrés Cerón, fue el secretario privado del general Tomás Cipriano de Mosquera en la convención de Río Negro, de la cual vamos a hablar más tarde. Entonces, como tengo mi sangre ligada a este territorio, por eso focalicé en el siglo XIX. No estoy hablando de aquí de esta historia. Tomás Cipriano de Mosquera fue, les decía hace 5 minutos, en mi concepto, uno de los 3 más grandes hombres que vivieron en la República nuestra y que hicieron a Colombia en el siglo XIX. Yo diría que hay que empezar por el general Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander no va a ser objeto ahora de nuestra charla, porque tendremos que hacer una charla muy extensa para adentrarnos en lo que fue Santander, la vida de él, pero los historiadores coinciden en que el primer gran hombre de nuestra patria en el siglo XIX, o sea, en el que se formó la nacionalidad colombiana, fue Francisco de Paula Santander. El segundo hombre que en el concepto de la historiografía es el arte de escribir sobre la historia. En el concepto de la historiografía, la tradicional y la moderna, fue este señor que está aquí a mis espaldas. Este señor, ustedes pueden ver allí, gobernó con mano de hierro a la República de Colombia durante 40 años, en los que no se hizo sino lo que el general Mosquera ordenaba que se hiciera. 4 veces presidente de la República, 4 oportunidades en que subió al sol y lo dejó arriba. Eso es
algo que no muchos lo pueden decir. Y el tercer hombre, que la historiografía califica como de la trilogía de los grandes colombianos, fue Rafael Núñez Moledo. Rafael Núñez Moledo fue una persona que tenemos algún día que venir aquí a dar una conferencia sobre quién fue Rafael Núñez Moledo. Ahora voy a tocar tangencialmente algunos de los aspectos que él influyó, ¿cierto? Pero Rafael Núñez Moledo partió la historia de Colombia en tres partes. Antes de él, durante su hegemonía, durante su gobierno y después de él. Entonces, esos tres hombres fueron los que hicieron a Colombia. Hubo otros, Rafael Uribe, podríamos citar 10 más, pero nunca alcanzaron las dimensiones de los que estamos mencionando ahora. Tomás Cipriano Mosquera nació en cuna de oro. Era hijo de una de las familias, no una de las familias, sino la familia más rica de este país. Sus familiares, Mosquera, eran propietarios de inmensos terrenos, entre ellos la hacienda de Japio fue por un gran tiempo propiedad de la familia Mosquera, después ya no lo fue, pero sí durante muchos años fue. Y allí en Japio, lo vamos a ver en la diapositiva que lo vamos a ver enseguida, empezó toda la historia que voy a narrar. Él nació en cuna de oro, ¿cierto? Pero conservó ese ancestro, ¿sí? A pesar de que era un hombre de pequeña estatura y había tenido muchos inconvenientes físicos, entre ellos una herida que enseguida voy a relatar cómo la tuvo, que lo hacía, digamos, físicamente disminuido, pero intelectualmente, militarmente, era un gran hombre, con una personalidad avasalladora, tanto que algunos de sus biógrafos llegaron a calificarlo como demente. ¿Sí? Víctor Pasotero, que es el historiador que más en profundidad ha tratado la vida de Mosquera, publicó un libro que es un bestseller que se llama Tomás Cipriano de Mosquera, el demente exquisito. Así se llama el libro, y es una biografía muy real de lo que fue Mosquera, porque él era un hombre capaz se adicionó a motu propio, por voluntad de él, 7 apellidos diferentes, todos de prosapia española, de los puso en su nombre, y él exigía que en las escrituras y en todos los documentos que se hicieran figuraran los 7 apellidos además de Mosquera. ¿Por qué? Porque él lo había decidido, porque él había dicho que así tenía que ser. Hombre de grandes odios, ¿no? Hasta el punto de que le gustaba la cacería. Tenía 2 perros de caza y a los 2 perros les puso para saherir, para ofender a sus enemigos de la época, les puso los nombres de los 2 enemigos que tenía. Entonces, el general Obando, como lo dije hace un rato, era de su sangre, era familiar, tenía el apodo entre los soldados de Guachupeche. A él le decían Guachupeche, ¿sí? Entonces a Mosquera le puso al perro Guachupechito y a la perra le puso Arbolita, porque el general Arboleda, don Julio Arboleda, que era su sobrino, era el principal enemigo de él. Entonces a la perrita le puso Arbolita. Un hombre de odios, de grandísimos odios, ¿no? Pero también de grandes amores. De grandes amores. Víctor Pasotero, que lo mencioné hace 5 minutos, su biógrafo más obsecuente, pues, que entra hasta la. Incluso lo llega a tildar como loco, como demente, y que era capaz de ir fusilando sin fórmula de juicio, hasta el punto de que cuando iba a morir,
hizo pasotero, le preguntaron, general Mosquera, ¿usted le perdona a sus enemigos? Y él respondió, no tengo enemigos, a todos los hice fusilar. Ese era Mosquera. No tengo enemigos, a todos los fusilé. Y se jactaba de eso. Se jactaba de eso. Vamos a ver la próxima diapositiva. A ver el ayudante, se me fue el ayudante. Sí, les voy a rogar que me disculpen que voy a ser un poquito extenso, ¿no? No voy a abusar del tiempo de ustedes porque yo también me tengo que ir para acá. Pero yo me entusiasmo mucho cuando entro a recorrer estos caminos, ¿no?, de la historia, y me encuentro vidas tan apasionantes como la Mosquera. Bueno, esta es una descripción de lo que fue la conferencia. Vamos a la próxima. Allí, con mucho honor, figuro como miembro del número de la Carta de Historia de Carlos por deferencia de las autoridades de la academia, además de la Carta de Historia del Valle del Cauca, y ahora pertenezco también a la de Toro Valle. Bueno, aquí empezó todo. Aquí empezó la historia que voy a tratar de referir sintéticamente. Esta es la hacienda de Japio, ¿no? La hacienda de Japio, como la mencionamos en alguna conferencia que dimos allá en Japio, algunos de ustedes la escucharon, es el templo de la caucanidad. Sí, lo definimos ese día, que estuvimos allá recorriendo los terrenos, el edificio. En Japio ocurrió todo lo que hay que contar de mérito en la República de Colombia, en el departamento que ahora se llama Departamento del Cauca. Nació allí, en Japio, a 5 minutos. A 5 minutos de donde estamos ahora. Allí empezó la novela de Mosquera también, porque la familia Arboleda, José Rafael Arboleda, ¿sí?, ascendiente de don Julio Arboleda y de don Sergio Arboleda, de quienes también hablamos en esa oportunidad, se reunió allí en Japio con el entonces jovencito Tomás Cipriano de Mosquera, ¿sí? El papá de Mosquera era un hombre supremamente inteligente, supremamente visionario, y él vio que ya se estaba madurando el triunfo de los patriotas, de los ejércitos patriotas sobre los ejércitos realistas. Entonces él empezó a gestar aquí en la hacienda digamos, un futuro para Tomás Cipriano de Mosquera, el papá de Mosquera. Entonces habló con los Arboleda y empezaron a hacer los preparativos para que Tomás Cipriano, que no era general ni nada, ni militar en esa época, fuera surgiendo y se fuera proyectando, hasta que llegó el momento en que lograron que el Libertador se interesara en el negocio, porque fue un negocio el que hizo la familia Mosquera con el Libertador. El papá de Mosquera le dijo aquí en Japio, le dijo de frente al Libertador Simón Bolívar: hagamos un negocio, recíbame a mi hijo como soldado de la independencia y diga que quiere el cambio. Y Bolívar, que no era ningún bobo para los negocios, le dijo: bueno, vamos a negociar, tráigame 1000 soldados de sus esclavos que tiene y de los indígenas que están a su servicio, tráigame tal cantidad de oro y yo le recibo a su hijo aquí en el Ejército Libertador. Y entonces, bueno, una pelea de dos grandes negociantes. El papá de Mosquera le dijo: pero no me lo vaya a mandar al combate, no me lo vaya a mandar a que lo maten allá. Entonces Bolívar le dijo: ¿usted no me quiere que lo maten? Como asistente suyo. Entonces, allí cerraron el negocio. Allí empezó una conversación aquí, la carrera militar
de Tomás Cipriano Mosquera. Como nunca como soldado, como si lo fue Banzo, que fue subiendo de grado en grado, como muchos otros, nunca tuvo que irse a arriesgarse el pellejo en un combate, sino que entró siendo el asistente del libertador Simón Bolívar. Pero también Bolívar no lo dejó que ganara las cosas tan fácilmente, sino que le empezó a asignar misiones bien complicadas. Como por ejemplo la batalla de Barbacoas. ¿Alguno de ustedes conoce Barbacoas? ¿Saben dónde queda Barbacoas? Una muy bella población. El 1 de junio de 1824, el coronel realista, pero nacido en indígena, Agustín Agualongo, atacó el puerto de Barbacoa, que es un puerto fluvial. Lo atacó con la idea de tomar la riqueza que tenía Barbacoas, porque era un centro de acopio del oro, de los metales, de la moneda, era un centro de riqueza. Agualongo, con su segundo hombre, que llamaba Estanislao Melchancano, bien pastuso, ¿sí?, atacaron a Barbacoas, y quien tuvo que defender a Barbacoas fue Tomás Cipriano. Ese fue su bautismo de fuego, 1 de junio de 1824. Y allí, en Barbacoas, sufrió la herida que lo marcó para el resto de su vida, porque un soldado español, en la mitad del combate, iba en huida, y Mosquera, que era un valiente como hombre, iba en persecución, él a la cabeza de los realistas que iban huyendo, y ese soldado se volteó y a 2 metros de distancia le disparó y le destrozó el maxilar inferior. Quedó completamente destruido con un pistoletazo a 2 metros de distancia. Bueno, él quedó herido y sus segundos le dijeron: coronel, retírese porque usted está herido. No se retiró de la batalla, sino que la continuó dirigiendo herido, así, con la mandíbula completamente destrozada. Allí demostró quién era él. Pero también quedó marcado con el sobrenombre que lo acompañó toda la vida, porque de ahí en adelante fue Mascachochas. Porque la herida, como era un hombre supremamente adinerado, se hizo colocar una mandíbula de plata, pero quedó con un defecto de dicción en que pronunciaba con la che. Entonces la sabiduría popular le bautizó Mascachochas, que lo acompañó hasta que murió. Era más conocido como Mascachochas que como Mosquera. Este es el puerto de Barbacoas, del cual acabo de hablar, ¿no? El combate de Barbacoas fue una batalla supremamente feroz, porque fue fluvial y fue terrestre, como muchas otras que han habido, ¿no? Hubo ataques con barcazas comandadas de ambos frentes, y también después la batalla se trasladó allá a donde vemos el caserío, que pues no era tan grande como es ahora en esta fotografía, pero se volvió un combate terrestre, en donde fue capturado no por Mosquera, sino por José María Obando, que en ese momento estaba combatiendo junto con él. Fue capturado Agustín Agualongo. Pero Mosquera, que ya había demostrado su temperamento sanguíneo, le quitó a Agualongo y lo hizo fusilar en 1824. Ahí murió Agustín Agualongo. Se lo quitó de las manos a Obando, porque Obando no lo quería matar, pero Mosquera sí. Entonces, a raíz de eso hay una anécdota jocosa, ¿no?, que le inventó el populacho también a Mosquera, y entonces le decían
le decían en la cara a él: general, usted es un hombre fusilánime. Fusilánime, no pusilánime, sino fusilánime, porque le gustaba fusilar. La próxima. Bueno, estamos avanzando en la vida de Mosquera por los hitos que tuvo su devenir histórico, pero están todos relacionados con la carrera militar de él, porque en esa época que estamos hablando, la dirigencia del país se ganaba en los campos de batalla. Así fue todo el siglo XIX, hasta la guerra de los 1000 días en el año 1900. Siempre el ejército que ganaba una guerra era el que imponía las condiciones, formaba su constitución, etcétera, etcétera, y era el que mandaba. Pero todo se definía en los campos de batalla. Esta fotografía que estamos mostrando aquí de Popayán, ¿no?, muestra, la tomamos porque aquí se produjo aquí. Es una fotografía muy bonita, entre otras cosas, donde se ven los tejados tan hermosos que tiene Popayán todavía, ¿no? Donde nadie es capaz de colocar las tejas siquiera de la manera como lo saben hacer. Aquí se produjo el primer enfrentamiento militar entre Tomás Cipriano de Mosquera y su primo lejano, José María Obando. Ellos se convirtieron cada uno tomó partido en una de las facciones que se formaron a raíz del movimiento de las actividades del libertador Simón Bolívar y del general Santander. Mosquera, como lo acabo de relatar, el papá había comprado ante el general Bolívar el ser su asistente, su ayudante, entonces era bolivarianista a muerte. Pero Obando era santanderista, porque ya había la división. Este país ha sido de divisiones toda la vida. Lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo en este país. Desde que se inició han habido los frentes, ¿no? Como que la gente que dice, no, pues que nos volvimos así, no. Desde que nacimos hemos estado divididos y nos hemos estado matando entre hermanos. Las guerras civiles son más crueles que las guerras entre naciones. Eso es un axioma militar. Bueno, llegó al año 1828 en que se produjo un enfrentamiento, por lo que les acabo de mencionar, del ascendiente bolivarianista de Mosquera contra el ascendiente santanderista de el general Obando y de su gran aliado, el gran aliado de Obando. ¿A quién de ustedes me dice quién fue el gran aliado de Obando, el gran amigo de él? A ver si alguno sabe. ¿Quién fue el amigo del alma de José María Obando, que lo dijimos en la conferencia de la vez pasada? Fue José Hilario López. ¿Y quién fue José Hilario López? A ver, ¿quién me dice quién fue José Hilario López? El compañero del presidente. Presidente, sí, pero ¿por qué se recuerda a José Hilario López? ¿Por qué la nación no olvida a José Hilario López? Porque fue el hombre que le dio la libertad a los esclavos en el año de 1851. Eso fue posterior a lo que estoy contando ahora. Pero desde niños, en las escuelas de aquí, de Popayán, de aquí, de por aquí, ¿no?, allí se habían educado en los campos, en los colegios de la élite de Popayán, se habían educado Mosquera, Obando y José Hilario López. Y desde allí nació la amistad que perduró toda la vida entre José Hilario López y José María Obando. Y Mosquera no era amigo de nadie, él no era amigo de nadie. Él no era amigo sino de sí mismo y de su espada, como él lo decía. El único amigo que yo tengo es la espada. Una frase de él, ¿no? Bueno, el primer enfrentamiento militar se produjo aquí, en este sitio que estoy señalando, ¿sí?, que se llama aquí donde estoy mostrando. Allí se produjo el enfrentamiento
en el año de 1828 entre José María Obando, José Hilario López, que era su aliado, contra Mosquera. Enfrentamiento a muerte. Pero en ese momento el ejército oficialista, llamémoslo así porque era el del gobierno, era el de Obando, perdón, era el de Mosquera. Y el ejército que estaba en rebelión era el de Obando y José Hilario López. Eran solamente 400 hombres timbianos del municipio de Timbío. ¿Dónde queda Timbío? A ver. Media hora. Que quiero decirles a ustedes que la guardia de honor de José María Obando no eran los patianos, como la historiografía tradicional lo dice, eran los timbianos. Eran los timbianos. Era la guardia de honor de ellos, que lo secundaban grandes lanceros y grandes macheteros, que eran invencibles, prácticamente invencibles. Tanto así que 400 timbianos, 400 y algunos refuerzos que habían llegado de aquí, de Calotos, de Cali, se le enfrentaron al ejército de Mosquera, que tenía 1200 veteranos, y entre ellos un coronel que llamaba el coronel Sarkowski, que era un polaco que comandaba la caballería de Mosquera. Y en el sitio de aquí, que se llama el Ejido de Popayán, ¿sí? El Ejido de Popayán, ese era el sitio físico, pero el combate se llamó La Ladera. Allí fue la única vez que cayó derrotado Mosquera a manos de su archienemigo, el general Obando. Completamente derrotado, teniendo 1200 hombres y teniendo polacos y teniendo todo a su favor. Y el general José María Obando, con sus timbianos, no, con 400 timbianos lo derrotó. Nunca perdonó eso Mosquera, nunca se lo perdonó. E incluso más adelante era tanto el odio que se profesaban siendo familiares, que se retaron a duelo. Se retaron a duelo y se enfrentaron en Bogotá. Al cabo de unos años se enfrentaron a duelo en Bogotá. Pero la historia dice que ese duelo fue como arreglado ahí, porque ninguno de los dos le hizo nada al otro. No, pues dispararon, pero ninguno de los dos le acertó a la resalta. Entonces la historia dice que ese duelo fue como arreglado, ¿no? Bueno, pero hasta allá llegó el odio. Entonces estamos hablando de la única derrota militar sufrida por el general Tomás Cipriano Mosquera en el campo de batalla. ¿Cómo llamaba el campo de la batalla? La ladera. La ladera. Y el sitio físico en donde ocurrió el Ejido de Popayán. El Ejido de Popayán. Bueno, entonces aquí, en esta diapositiva que nos ha preparado mi asistente, el caballero Eduardo, está la llave, llamémoslo así, pues, para utilizar términos poderes, de José María Obando con su uniforme militar, José Hilario López con su uniforme militar, y Tomás Cipriano de Mosquera con su uniforme militar y su mandíbula destrozada con el disparo que relaté. Esa confrontación siguió por toda la vida hasta que murió Obando, porque Obando murió primero que Mosquera, pero siguió esa enemistad hasta que murió Obando, que finalmente voy a relatar cómo murió. Al último murió siendo amigos, entre comillas, ¿no? porque Mosquera lo buscó para que juntos atacaran a Bogotá en una guerra posterior, que ahora voy a finalizar la conversación con eso. Sigamos. Bueno, aquí vamos a llegar a una acción de armas. Así se llaman en la historiografía militar los combates, ¿no? Una cosa es un combate, otra cosa es una batalla. ¿Sí? Un combate es el enfrentamiento armado entre dos fuerzas.
¿sí? Pero no necesariamente puede haber un triunfador. Para que haya, y esto viene desde la Edad Media, para que se declare como triunfador en un enfrentamiento militar a uno de los dos contendientes, tienen que ocurrir dos hechos sine qua non, o sea, que tienen que existir los dos. El primer hecho que tiene que existir es que se produzca un dominio absoluto del campo de batalla, como lo que acabo de contar de la ladera, ¿no? Un dominio absoluto significa que el enemigo desaparece porque nosotros lo destruimos o porque abandonó el campo de batalla y lo dejó a merced de nuestras fuerzas, de nuestros combatientes. Eso se llama dominio absoluto del campo de batalla. Y la segunda condición es que se tiene que izar una bandera victoriosa sobre el campo de batalla. Si no existen las dos condiciones, entonces no hay una batalla ni un combate. Como fue el pantano de Vargas, por ejemplo. El pantano de Vargas no es una batalla, por más que la historiografía diga la batalla del pantano de Vargas, que significó el triunfo del general Bolívar, eso es mentira. La batalla, el pantano de Vargas no fue batalla, porque no hubo dominio absoluto del campo, porque los dos ejércitos se retiraron en orden. El general Bolívar, cuando se equilibró el combate de Vargas, llamado el pantano de Vargas, que lo tenía perdido, pero que las cargas de los lanceros apureños venezolanos, no de Rondón, la de Rondón fue un hecho esporádico, pero la historiografía de nosotros dice, no, pues que el coronel Rondón con sus 14 soldados derrotó al ejército español. No es mentira, eso es mentira, ¿no? No, me estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? Pero es para que ustedes vean lo que es una batalla, lo que es un combate. El coronel Rondón dio su carga con los 14 lanceros, todos venezolanos, ¿no? Zulianos, apureños, todos apureños, con excepción de el sargento Inocencio Chinchán, que murió ahí en esa acción, entre otras cosas. ¿Sí? Los demás eran apureños. Ellos dieron su carga, que fue un hecho que se llama un hecho cenital, ¿sí? En la historiografía militar, cuando se produce una acción que merece la pena, pues. Pero eso fue la carga de Rondón. Lo que equilibró, el combate estaba perdido, porque el general Barreiro, que era un muchacho de 26 años, se había posicionado mejor y tenía dominado a Bolívar. Bolívar se iba a suicidar, porque él sabía que lo cogían prisionero, lo fusilaban. Él se iba a suicidar, pero en ese momento llegaron 3 escuadrones de caballería. Los batallones de caballería no se llaman batallones, sino escuadrones. 3 escuadrones de lanceros apureños, ¿sí? Comandados por el coronel Mojica, Carvajal y Leonardo Infante. Y esos se equilibraron en el combate, que ya estaban perdidos. Bolívar, que era un experto militar, cuando vio que el combate se equilibró, le dijo a corneta de orden. En esa época las órdenes se daban con una corneta y unos tambores, porque no había micrófono ni todas estas. Le dijo al corneta de orden: toque retirada en orden. Entonces dijimos todos los comandantes: pero ¿cómo que retirada en orden si hemos equilibrado el combate? Toque retirada en orden. Entonces el corneta tocó retirada en orden. Y el ejército libertador empezó a retirarse del campo de batalla. Y Barreiro, que era un muchacho, pero que tenía dominado el combate y ganado, cuando oyó que el ejército libertador se iba a retirar, le dijo también a su corneta: toque retirada en orden. Entonces los 2 ejércitos se retiraron del campo de batalla. Entonces, ¿qué pasó allí? A ver, alguno que me diga qué pasó allí. Barreiro fue para el puente de Boyacá, la batalla de Boyacá fue después. Barreiro se fue para su cuartel y Bolívar también. Entonces, ¿qué significó eso? Que no hubo dominio del campo de batalla, ni hubo pabellón vencedor, porque ninguno de los dos lo podía izar porque no estaban dominados el campo de batalla. Por eso fue un combate. En cambio, Boyacá sí fue una batalla.
En el pantano de Vargas hubo 2.000 muertos. Fue una de las batallas más sangrientas, de los combates más sangrientos de la independencia. Pero no fue una batalla, porque no hubo las dos condiciones que estoy relatando. Boyacá duró 1 hora, hubo 13 muertos, pero sí fue una batalla, porque el ejército realista se retiró y vino Santander, que fue el que dirigió esa batalla, no Bolívar, sino Santander, hizo su bandera. Entonces esa es una. Por eso cuando a uno le preguntan cuál es la batalla que le dio la independencia a Colombia, Boyacá. ¿Sí? Bueno, me salió un poquito de tema sobre. Entonces llegamos a la Chanca, la batalla de Antavirá. Yo creo que ustedes nunca habían oído hablar de esta batalla. Cuando yo estaba investigando para presentarme ante ustedes aquí hace un año en la conferencia sobre el general José María Obando, sobre la vida y la obra de él, me encontré con la sorpresa de que había habido una batalla en Cali, la ciudad de Cali, que se llamó la batalla de la Chanca. Ningún historiador la había tocado, ¿no? Es más, hay figuras pues en el internet y todo eso, dice la Chanca, pero 3 renglones. Pero fue la batalla decisiva. Pónganle cuidado a esto que les voy a decir. Fue la batalla decisiva en la vida militar, tanto de Mosquera como de Obando. En la batalla de los Chancos, perdón, de la Chanca, ¿no? Diferente de los Chancos, que fue otra cosa posterior, otra batalla posterior. En la batalla de la Chanca, que se escenificó el 11 de julio de 1841, en el sitio donde actualmente está situado el Colegio Santa Librada de Cali. Por eso dice allí que es la batalla de Santa Librada. En los que conocen bien la Cali, pues estamos hablando de la carrera 15 con la calle Sexta. ¿Sí? Allí fue la batalla de la Chanca. ¿Qué era la Chanca? ¿Por qué se llama así? Porque la Chanca era un pantano que se había formado por una quebrada que se llamaba la Quebrada de la Chanca, que fluyó durante 50.000 años, pues, inundando ese sector. Pero cuando eso, Cali no llegaba hasta por allá. Cali era nada más Centro, La Merced, el Payano, que es el actual barrio de San Nicolás, y San Antonio. Y ahí se acababa Cali. La Chanca era las afueras de Cali. Solamente lo conocían los vaquianos de Cali y los caloteños que fueron a combatir ahí bajo las órdenes del coronel Barriga, después ascendió a general en el campo de un caloteño. Todo eso lo encontré investigando sobre la vida de José María Obando. Interesante, ¿no? Ellos dos, estoy diciéndolo desde hace rato, que se enfrentaron durante todas sus vidas, y el general José María Obando, al mando de sus timbianos, de sus patianos, porque también tenía patianos, de sus soldados de por acá, lanceros y macheteros, más que todo en esa época combatían mucho con arma blanca, o sea, con la lanza y con el machete, ¿no? Los fusiles y todo eso pues fueron pocos realmente, ¿no? Pero las armas de las guerras civiles nuestras, inclusive la guerra de los 1000 días, se definió a machete, que eso vimos la conferencia, ¿no, Fabio? La conferencia de la intervención de un caloteño en la guerra de los 1000 días, en la batalla de Palo Negro. Bueno, ese es otro tema. En todo caso, en la Chanca, el general José María Obando venía avanzando desde acá, sí, con sus soldados, formando un ejército, porque él pensaba llegar a Bogotá y tomarse el poder por la fuerza. Pero Mosquera se le atrincheró en la ciudad de Cali y se refugió en el colegio de Santa Librada de esa época. El colegio de Santa Librada de esa época no es el de ahora. El colegio de Santa Librada fue fundado por el general Francisco de Pablo Santander el 29 de enero de 1823, en la carrera cuarta con la calle 13 de Cali. O sea, en donde va en el centro, la ermita, pues, allí, la ermita de Cali, allí fundaron a Santa Librada. Entonces Mosquera se fue para allí, y Santa Librada ha sido, durante toda la historia, el colegio de Santa Librada ha estado
en la primera línea de los frentes de batalla de todas las guerras civiles. Santa Librada ha estado siempre presente. Ahora también en estos conflictos que hubo ahora también ahí estuvieron, pero siempre ha estado. Entonces Mosquera sabía eso, fue al colegio de Santa Librada y habló con los profesores, les dijo: yo necesito formar un batallón para enfrentar a Obando, que viene allí avanzando hacia el norte. Cuando había tomado prisionero al general Eusebio Borrero y lo traía amarrado a la cola de un caballo allí para fusilarlo en Cali. Entonces Mosquera consiguió que los estudiantes de Santa Librada formaran un batallón que se llamó el Batallón Cazadores de Cali, bajo el comando de un coronel Benavides, creo que era el apellido, no estoy muy seguro de eso. Y llegaron unos soldados caloteños, comandados por un coronel Barriga, ¿no? Esos enfrentaron a Obando en La Chanca, o sea, en donde ahora es Santa Librada. ¿Pero qué pasó en La Chanca? Los de Santa Librada sabían que eso era un pantano, pero Obando no sabía eso, porque Obando era de por acá, ¿cierto? Entonces ellos lo fueron llevando, hasta que llegaron a La Chanca y se le enterraron los cañones y se le enterraron los caballos, y Obando, que tenía un ejército de 1.200 hombres, perdió 1.000 hombres allí en esa batalla, en ese pantano. 1.000 hombres, y tuvo que escaparse para no morir él al lado de un capitán lancero que era su guardia personal. Llamó él lo ascendió a coronel a raíz de esto, pero lo que voy a decir, el coronel Juan José, me olvidé el apellido en ese momento, al mando, acompañado de él y 100 hombres más. Después de que traía 2.200 hombres, tuvo que huir disfrazado de mujer para escapar de las garras de Mosquera, porque si Mosquera lo hubiera cogido, lo había fusilado a él mismo, porque no le temblaba el pulso para fusilar a nadie, sí, y menos a Obando, que era su enemigo a muerte. Entonces Obando se disfrazó de mujer y se escapó desde Santa Librada hasta Popayán, y después de Popayán llegó a Pasto, y en Pasto emprendió una vida que la vamos a mostrar aquí en la próxima. Este es el colegio Santa Librada, del cual les estaba hablando. Aquí fue la fundación de Santa Librada, ¿no? Esta es la carrera cuarta de esa, ahora está diferente. Esta era el colegio como tal, y esta es la iglesia de Santo Domingo, todo esto fue derruido, y ahora pues hay edificios, pero aquí fue donde estuvo Mosquera escondido y formó su batallón, que les dije que se llamaban los Cazadores de Cali, que enfrentaron y vencieron a Obando en La Chanca, que La Chanca era en donde ahora es Santa Librada, que lo vamos a mostrar. Entonces, aquí ustedes pueden ver, este mapa es un mapa muy antiguo de la ciudad de Cali, del 1927 creo que es. Pero aquí ustedes pueden ver que aquí está la quebrada de La Chanca. Miren, aquí la estoy alumbrando, ¿no? Por aquí viene, ¿sí? Y desemboca aquí y forma todo esto que ustedes ven aquí, es la laguna de La Chanca o el pantano de La Chanca. Y se junta con otra quebrada que llamaba la quebrada de la Sardinata, que no la veo muy bien aquí. En todo caso, miren lo que dice aquí: Futuro Colegio de Santa Librada. ¿Sí alcanzan a leer eso aquí? Futuro Colegio, o sea que esta es la carrera 15, actual carrera 15, y esta es la actual calle Quinta de Cali. Ahí fue la batalla de La Chanca. Ahí fue donde se enterraron los cañones y los caballos de Obando, y ocurrió lo que les estaba relatando de la huida del cruzado de Mosquera. Bueno, aquí, aunque la persona que estamos biografiando no es el general Obando, sino el general Tomás Cipriano de Mosquera,
pero es meritorio mostrarles. Doctor, ¿cómo está? Démosle un aplauso al señor presidente de la Academia de Historia Este hombre es el que ha colocado la historia de este municipio confederado, de esta ciudad confederada en la altura en que ahora está. Él, y don Pablo y otros como él, y el doctor Moreno, y toda la gente que hace parte del comité, doña Janet, toda la gente que hace parte del Centro de Historia, del comité de la Academia de Historia de Colombia. Bueno, estaba mostrando, aunque la biografía no es de Obando y no es Mosquera, pero como están tan íntimamente ligados por su enemistad a muerte, entonces esta fue la ruta que Obando tuvo que seguir, ¿no? Acá, donde estoy apuntando en este momento, fue la batalla de la Chanca, y él llegó a Pasto, y por los afluentes hidrográficos, o sea, los ríos, pues, que iban desembocando el uno al otro, fue bordeando el Ecuador, porque él no podía atravesar el Ecuador, porque el presidente del Ecuador era José Flores, que era un enemigo de él, y amigo de Mosquera. Entonces, si él lo hubiera capturado, lo había fusilado, o se lo había entregado a Mosquera. Entonces él tuvo que bordear por los ríos, hasta que llegó a la frontera con el Brasil. Este que ustedes están viendo aquí es el río Amazonas, ¿no? El río Amazonas. Entonces él llegó hasta la frontera con el Brasil y a puro remo atravesó toda esta parte hasta llegar, el Océano Pacífico, hasta llegar al puerto del Callao y a Lima. Allí se tuvo que exiliar durante 10 años. 10 años. Una persona del rango militar de José María Obando no resiste 10 años afuera del país. Entonces, por eso la historia dice que ese fue el final de la carrera militar de José María Obando. Porque tuvo que estar 10 años, tendría hasta leña en el Perú, porque estaba pobre y sin amigos y nada, le tocaba ser leñador y traerle 10 años. Él después volvió, porque sus amigos santanderistas tomaron el poder y volvió, y hasta fue presidente, pero ya no era el mismo. Ya había estado 10 años allá, ya el que mandaba era Mosquera en este país. Mosquera era el dueño de Colombia en este momento. Y Obando llegó, pues, pero le sacaron a flote que él estaba sindicado de haber sido el causante de la muerte del mariscal de Ayacucho, el mariscal Sucre, que lo mataron en Berruecos. Y se decía, Sarria era el apellido del quimiano que mencioné ahora, que Juan José Sarria, ¿no?, que era pues el guarda de él, de confianza, que Juan José Sarria y un señor de apellido Erazo habían asesinado al mariscal Sucre en la montaña de Berruecos, pero que el autor intelectual era Obando. Pero eso nunca se probó, ¿sí? Pero los santanderistas le sacaban eso, y es que usted fue el que mandó a matar al mariscal de Ayacucho, a Sucre, porque Obando se creía él mismo como el sucesor de Bolívar, y él lo decía: yo soy el sucesor del general Bolívar. Y Mosquera pensaba lo mismo, ¿no? El sucesor del general Bolívar soy yo. Esa era la eterna lucha, la eterna pelea. Bueno, aquí. Y la conferencia mía dice, anota que la Chanca fue el final de la carrera militar de Obando, pero el inicio meteórico de la carrera militar de Mosquera, porque quedó solo. Quedó solo y se iniciaron 30 años más en el que en este país se hacía lo que en general más cachuchas decía. Hasta ahí vamos identificados, ¿cierto? Bueno, pasaron los años, Mosquera mandaba a este país, se ponían los presidentes que él decía. Hubo un presidente de Silvia Tauca. Ustedes sabían eso, ¿no? ¿Sí? Que hubo un presidente de Silvia, nacido en Silvia, ahí, porque Mosquera lo puso allí el presidente. ¿Sí?
Y él decía, póngame a este, y tenía que, lo que él decía, se tenía que hacer. Incluso Julio de Poleda, que era del Partido Conservador, ganó unas elecciones y Mosquera dijo, no, a mí no me gusta ese Arboleda, no puede subir a la presidencia y no lo dejaron, a pesar de que había ganado las elecciones, no lo dejaron posesionarse. Mosquera dio la orden de que no se podía posesionar. Y se murió Julio Arboleda, lo asesinaron en Berruecos también, sin haber podido ser presidente. Por eso no figura en la lista de los presidentes de Colombia. Entonces Mosquera tomó el mando y no lo volvió a soltar. No lo volvió a soltar hasta que llegó el año de 1860. En el año de 1860 se desencadenó la única guerra civil en Colombia que ha ganado un movimiento revolucionario. El presidente de la República era don Mariano Ospina Rodríguez, que había sido el fundador del Partido Conservador. Mariano Ospina Rodríguez con José Eusebio Caro fundaron en 1841 el Partido Conservador. Ahí está, eso escrito ahí. El Partido Liberal lo había fundado un año antes un señor que se llamaba Ezequiel Rojas, en 1847. Desde ahí empezó la pugna, no como dicen los que no estudian mucho, no ven profundidad la historia, que dicen que Bolívar fundó el Partido Conservador y Santander el Liberal. No señor, no señor, no señor, cuando se fundaron el Partido Liberal y el Partido Conservador, ambos estaban muertos hacía rato. Y don Mariano Ospina Rodríguez, abuelo de Mariano Ospina Pérez, que algunos de ustedes lo alcanzaron a conocer, que fue presidente de Colombia, ¿no? Hasta Fabio, por ejemplo, los que tenemos más edad, ¿no? Alcanzamos a conocer a Mariano Ospina Pérez, era descendiente de Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador. Él era el presidente en el año de 1860. Y Mosquera, como era él de sanguíneo, dijo, no, pero ¿por qué vamos a tener un presidente conservador si este país es liberal? ¿Por qué? Vamos a tumbarlo ese tiempo, vamos a tumbarlo. Y se fue, y por primera vez en su vida se alió con su eterno enemigo José María Bolaños. Por primera vez que la gente se apagó, ¿cómo así? ¿Cómo es que los dos enemigos hicieron un negocio? Nos vamos a unirnos porque los dos, si nos enfrentamos al Partido Conservador, que era muy fuerte, nos derrotan. Entonces vamos a juntarnos y lo tumbamos, y cuando ya lo tumbemos vamos a ver quién queda. Entonces Juan le dijo, bueno, listo, hagámosle. Y arrancaron subiendo, ¿no? Subiendo por Popayán, por Cali, por Buga, hasta que llegaron a Manizales. ¿Sí? En Manizales los conservadores se les enfrentaron con todas las de la ley, la batalla de Manizales, que fue famosísima en la historia de las guerras. Y Obando, que era un sagaz, pues cuando vio que esa batalla la tenían perdida, entonces le dijo al general Marceliano Vélez, que era el comandante del ejército conservador, que va, general, vea, aquí ha habido una masacre, pues, de parte y parte. Vamos a hacer un alto de 3 días y para enterrar a nuestros muertos, y más bien retirémonos en orden, ¿no? Como relaté después de lo del pantano de Vargas, retirémonos en orden, para que no haya. ¿Para qué se retiraban en orden? A ver, pregunto yo. ¿Para qué proponía él retirarse en orden? Para contarlos. Para que no hubiera un vencedor, porque lo dije hace 10 minutos, que para que haya un vencedor tiene que haber un retiro, un dominio absoluto del campo de batalla. Pero si ambos se retiraron, no había dominio. Entonces eso fue la propuesta de Mosquera, ¿no? Y el comandante conservador cayó en la trampa y le dijo, pues sí, pero protocolicemos esto con un acta, y se la mandamos al presidente Mariano Ospina para que le ponga el visto bueno. Eso se llamó la expunción de Manizales. Por eso los que conocen Manizales, en Manizales hay una plaza, un sector que se llama la expunción, porque allí fue donde se firmó ese documento.
Estamos hablando del año 1861. Entonces, mandaron el papel. Mariano Espina Rodríguez dijo: no, yo no firmo nada, eso combatan y el que gane, gana. Y entonces, pero ya Mosquera había reforzado su ejército, le habían llegado soldados de refuerzo de todas partes, entonces ya le quedó muy fácil derrotar a los antioqueños conservadores del general enemigo, y siguió su rumbo hasta que llegó a un pueblito que se llama Subachoque, ¿no? Que queda en Cundinamarca. Cuando llegaron a Subachoque ya estaban a las puertas de entrar a Bogotá, pues a la capital, que era lo que ellos querían, tomarse a Bogotá para quedar de dueños de Colombia, Mosquera y Obando. Entonces, allí aconteció algo que la historia no ha podido todavía dilucidar. Cuando llegaron a las inmediaciones de Subachoque, Mosquera, la historia, no la historia oficial, sino las versiones históricas que hay, dicen que Mosquera llamó a Obando y le dijo: a general Obando, el ejército conservador es muy fuerte, si nosotros nos les enfrentamos, o lo matan a usted o me matan a mí. Entonces el que pierde el país, porque nosotros necesitamos a los dos para gobernar este país. Entonces hagamos una cosa: yo me voy a ir por la derecha, ¿sí?, al mando del grueso del ejército, y usted váyase por la izquierda al mando de unas divisiones. Entonces así los conservadores van a quedar descontrolados porque no saben a quién atacar. Y Obando cometió el error de su vida y le dijo: bueno, aceptado. Entonces Obando arrancó por el lado izquierdo, pero las versiones que nunca han sido comprobadas dicen que Mosquera le mandó un mensaje al ejército conservador enemigo diciéndole: por allá va Obando. Obando va por allá, cáigale a ese tipo. Y claro, los conservadores vinieron y le cayeron a Obando, que lo vimos en la conferencia de Obando, ¿no? Llegaron, le cayeron 11 lanzazos y lo pegaron a Obando. Él se declaraba protegido por Nuestra Señora la de Pasto, pues, Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? La Virgen de los Dolores. Él se declaraba protegido por ella. Y cuando 11 lanzazos, cuando ya estaba agonizando, entonces él invocó el amparo de la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores, ampárame. Pero no lo pudo hacer. Entonces un capitán conservador se bajó del caballo y con el cuchillo, con la bayoneta, le cortó el bigote a Obando. Un bigote que lo calificaba, ¿no? Él infundía terror con ese bigote, pues, y se lo cortó y lo puso en la cabeza de una lanza y llegó con él a Bogotá, con la lanza, con el bigote de Obando, para comprobar que Obando no había caído en combate. Y Mosquera vino por su lado, ¿no?, y presentó la batalla de Subachoque, que fue la definitiva para la toma de Bogotá y el final de la guerra del año 60, porque ya el ejército de Mosquera, con esa victoria, se han quitado encima a Obando, pues, que era realmente su enemigo. Entonces ya se encorajinaron y derrotaron al ejército conservador en Subachoque. Pero como había la versión de que Mosquera era loco, ¿sí?, que estaba chiflado y tal, y que estaba enamorado de su propia hija, eso lo dice Víctor Paz Otero en su libro, no me crean a mí, lean allí, que estaba enamorado de su propia hija, que se llamaba Amalia, y que estaba casada con el general Pedro Alcántara Herrán, que él lo puso de presidente para poderlo manipular, ¿no? Entonces, que estaba enamorado de Amalia. Entonces ordenó, cuando consiguió la victoria, que hizo su bandera y todo, que el campo de batalla no se iba a llamar Santa Bárbara ni Subachoque, sino Campo Amalia, que era el nombre de la hija, de la cual, según Víctor Paz Otero y otros
de esa calaña, dice que él estaba enamorado de su propia hija. Como estaba tildado de loco. Entonces, cuando ustedes vean en los libros la batalla de Subachoque o de Santa Bárbara, que así se llamaba el alto en donde se libró, el sitio donde se libró, o Campo Amalia en el mismo. Esa fue el final de la guerra del 60, que fue la única guerra que una revolución haya ganado en este país. En el resto de las guerras civiles siempre ha ganado el gobierno, todas, menos en esta. Se llama la guerra de Mosquera, por eso le dicen la guerra de Mosquera. Y allí entramos ya en la parte final de la conferencia, que es lo que fue el resultado de la victoria militar de Campo Amalia, pues, o de la toma de Bogotá, porque Mosquera, fiel a su fama, apenas entró a Bogotá, lo primero que hizo fue hacer buscar al capitán conservador que le había cortado el bigote a Obando, y en donde lo encontraron, sin fórmula de juicio, lo fusilaron, por orden de él. Donde lo encuentran, allí mismo parado lo fusilan, y así lo hicieron. Fusilaron al tipo que le había cortado el bigote. Y Mosquera, que era un sanguinario, porque él era un sanguinario, dijo, y no solo vamos a fusilar a ese, sino a sus jefes también. Y entonces ordenó el fusilamiento del alcalde de Bogotá, del gobernador de Cundinamarca y de todos los que habían intervenido en la batalla y que según él habían asesinado al general Obando. Entonces lo fusilaron en la Plaza de los Mártires en Bogotá. ¿Sí? Por eso decían que él era un general fusilánime, ¿no? Porque no le daban pulso. Allí fue la famosa Amalia, la hija de él, a pedirle en persona. Y el presidente Ospina Rodríguez cayó en poder de él también y lo iba a fusilar. Lo iba a fusilar y lo hizo meter en capilla y todo, pero intervino la curia. El mismo Papa personalmente, a través del cardenal, pidió que le respetaran la vida del presidente, que no lo podían fusilar así como han fusilado al gobernador y al alcalde. Entonces, ahí sí le dio a Mosquera, digamos, le tembló la mano y dijo, bueno, dejémoslo pues, pero entonces lo desterramos. Lo desterramos para Medellín, porque él era de Medellín, Pina Rodríguez. Lo desterraron a Medellín, que era un estado conservador. Siempre fue conservador del estado de Antioquia. Fue para allá. Entonces ni siquiera los ruegos de Amalia, su hija, de la que según la versión estaba enamorado, valieron, sino que ordenó que lo juzgaran. Pero entonces vino la iglesia de Lumiano. Allí entramos ya en la última etapa de mi conferencia, que es lo que sucedió como consecuencia del triunfo militar del general Mosquera en la batalla de Campo Amalia y en la toma del poder, porque tomó el poder la única vez que una revolución ha tomado el poder en este país. Este municipio es Subachoque actualmente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver allí pues, el campo de batalla, el famoso aquí, lo que ustedes ven aquí, en esta lomita de acá. Allí fue el desarrollo de la batalla y esa fue la que definió esa guerra, la batalla de Subachoque. Este Mariano Pina Rodríguez, ¿no? Fundador del Partido Conservador, como ya lo dije este año, a ver si no me acuerdan. 1841. No, 47, 48. No, 47 fue el liberal. El Partido Liberal fue fundado en el 47 y el Partido Conservador en el 48. Por Mariano Pina Rodríguez, por este señor, y por José Eusebio Caro. Por eso es que los conservadores dicen con mucho orgullo el partido de Caro y Ospina. Ese es el partido, la definición del Partido Conservador. Llevo toda la vida durante 200 años. Bueno, este señor, abuelo, fue de padre de un presidente, ¿sí? De Pedronero Ospina, que peleó la guerra de los 1000 días y por eso fue presidente.
y abuelo de Mariano Ospina Pérez, que era el presidente de Colombia cuando el 9 de abril de 1942, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El presidente era Mariano Ospina Pérez, nieto del fundador del Partido Conservador. Y un detalle que permanece escondido, ¿no? Mariano Ospina Rodríguez entró al Palacio de San Carlos o de Nariño en la noche septembrina, puñal en mano, a asesinar al Libertador. En la noche septembrina. Él fue uno de los conspiradores. Sí. Él entró a matar a Bolívar. Y después fue. Por eso no es cierto que Bolívar haya sido el fundador del Partido Conservador, fue él. Bueno, como consecuencia de la victoria militar, de la toma del poder en 1861 de Tomás Cipriano de Mosquera, había muerto Obando, como lo relatamos, él quedó de dueño de Colombia. Entonces, él dijo, voy a hacer mi propia constitución. Así como los demás cuando han ganado las guerras hacen sus constituciones, porque así había sido, yo voy a hacer la mía. Y para humillación de los conservadores, la voy a hacer en el departamento más conservador de este país, que es Antioquia. Allá la vamos a hacer. Y entonces los copartidarios, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo no le vamos a meter a los conservadores a hacer la convención esta como liberales? Me la hacen en Antioquia. Aquellos sientan el dolor de haber perdido una guerra. Entonces la hicieron en el único municipio liberal que había en Antioquia, que era Río Negro. Porque es Río Negro el único municipio liberal que hay en Antioquia. Allá le hicieron, por eso se llama la Convención de Río Negro. Allá fue. Y él dijo así, dijo, me la hacen allí en el corazón del departamento más conservador, para que los conservadores vean lo que es perder una guerra. Bueno, se hizo la Convención de Río Negro. Pero Mosquera pensaba que esa convención, como él era el que la había organizado, él la iba a manipular, ¿no? Y que iba a hacerse lo que él dijera allí. Pero resulta que ya se había gestado un movimiento revolucionario dentro del liberalismo opuesto a él, ¿sí? Que se llamaba el movimiento de los Gólgotas, en donde habían unas personas que no pensaban como él y que no eran tan atrabiliarios, pues, de ir fusilando y matando, ¿sí? Sino que eran personas ya más moderadas, movimiento Gólgota. Y Mosquera pensaba que él iba a manipular la convención. Entonces llegó el día de la inauguración en 1863 y sacó la espada en la mesa, así como estoy yo aquí, allá son los convencionistas, sacó la espada de la mesa y la puso de la espada aquí sobre la mesa y dijo, vamos a elegir al presidente de la convención de Río Negro. Pero él no contaba con que el movimiento revolucionario interno de los liberales se había movilizado. ¿Y saben quiénes dirigían ese movimiento interno del Partido Liberal? El tercer hombre que yo definí como los hombres más grandes de Colombia, Núñez. Rafael Núñez. Él fue el que le movió el piso a Mosquera en la convención de Río Negro, que tenía 25 años cuando eso, pero ya era convencionista. Y otro señor que después se destacó, que fue presidente de la República, que se llamaba Julián, que era paisano de ustedes por acá, se llamaba Julián Trujillo. General Julián Trujillo, famoso, el vencedor de los Chancos, que esa es otra batalla de la que tenemos que hablar algún día. Ellos dos, junto con Salvador Camacho Rotán, manipularon la convención. Y entonces Mosquera sacó su espada y la puso aquí
y dijo, vamos a elegir al presidente ya mismo. ¿Usted por quién vota? Por fulano. ¿Usted por quién? ¿Por quién? Y resulta que Mosquera perdió la elección para la presidencia en la convención de Río Negro. Inmediatamente, como era la costumbre, retó a duelo al que hubiera organizado ese movimiento. Dijo, si es un hombre, coja su espada y vamos a batirnos a duelo. No le pararon bolas, ya eso estaba manipulado. Y la convención de Río Negro, según dicen los historiadores, la convención de Río Negro sacó al general Mosquera con las manos atadas. De allí él pensaba que había sido su convención, pero salió con las manos amarradas y salió la fracción radical, que así se llamó, la fracción, la de Rafael Uribe y la de Julián Trujillo, y Rafael Núñez salió al poder que lo tuvieron durante 20 años, que fue el gobierno de la fracción liberal del Partido Radical. Y Mosquera salió de allá con las manos amarradas porque él pensaba que la convención la había manejado, pero no la manejó. ¿Sí? Lo lograron presidente, sí, pero con unas limitaciones muy grandes. Quien mandaba realmente eran los gobernadores, que no se llamaban gobernadores, sino presidentes de los estados soberanos que se formaron en la convención, como lo vamos a ver ahora. Esos eran los que verdaderamente mandaban, ¿no ven? O sea que el reinado de Mosquera murió allí. Y de allí le tocó que irse a la Coconuco a vivir los últimos 10 años de su vida, allí viendo las vaquitas crecer, etcétera, etcétera. Porque en la guerra del 76, en que se volvió a necesitar que el ejército liberal se movilizara, ni siquiera lo llamaron, sino que lo dejaron allá, y el que la dirigió es Julián Trujillo, la batalla de los Chancos. En un libro bastante profundo de la historia de Colombia y precisamente dedicado a Mosquera, estuve leyendo de que Mosquera en los últimos tiempos terminó con una fuerte gonorrea, que fue una de las causas de la muerte de él. Eso parece, en ese tiempo no había antibióticos, luego parece indicar que sufría una gonorrea totalmente que lo agotó y fue una de las causas también de su muerte, de Mosquera. Bueno, a lo último vamos a hablar de la muerte de Mosquera, pero Mosquera no era tan, digamos, él se era enamorado, ¿no? Él tuvo con Bolívar sus 4 mujeres, pero no era como Bolívar, pues que Bolívar tenía que ir a patio, y todas las noches le tenía que mandar una esclava, y cuando era otra parte, ¿no? Pero Mosquera no era así, pero él sí tuvo sus mujeres, y tuvo una costeña, tuvo como unas 3 o 4 mujeres, y a lo último le dio por decir que era el papá de un hijo. Él tenía 80 años cuando murió, y dijo que él había engendrado el último hijo a los 80 años. Entonces las malas lenguas de Coconuco decían que ese era hijo del mayordomo. Bueno, entonces miremos un poquito la convención de Río Negro, ya estamos terminando. La convención de Río Negro, pues como lo dije ya, fue manipulada por Rafael Núñez, por Salvador Camacho Roldán, y el presidente de la convención, por más que Mosquera sacó la espada y todo, fue Francisco Javier Sandú, el fue presidente de la República. Él también estaba conjurado en contra de Mosquera, pero con una división pues bastante fuerte, ¿no? Porque Mosquera tenía su gente también. Mosquera tenía más, Mosquera dejó como presidente del Estado Soberano de Antioquia a un muchacho de 25 años que llamaba Pascual Bravo, que había sido el máximo dirigente mosquerista en Río Negro. Él fue el que organizó la convención de 25 años, pero él también fue actor de algo que nunca había pasado en la historia de Colombia, que fue una guerra civil entre ciudades, que fue la única que ha existido hasta ahora en este país, que fue entre Río Negro y Marinilla. ¿Sí?
Río Negro, la capital liberal de Antioquia. Marinilla, la capital conservadora de Antioquia. Se agarraron. Una guerra civil, 4.000 hombres contra 5.000 hombres, y los conservadores de Marinilla derrotaron a los liberales de Río Negro y mataron a Pascual Bravo. Esa fue otra derrota para Mosquera, esa fue la que más nos motivó porque ese era su hombre. ¿No? Bueno. Entonces, la Convención de Río Negro, entre las cosas que se pactaron allá es que Colombia quedó dividido en ya no departamentos, sino en estados soberanos. Entonces se habló del estado soberano del Cauca, el estado soberano del Tolima, el estado soberano de Antioquia, el estado soberano de Bolívar. Y allí los que mandaban realmente eran los presidentes de esos estados, no Mosquera, que Mosquera no era presidente. Él era un presidente ahí de papel, ¿sí? Porque los que mandaban eran los presidentes de los estados. Porque por ahora les digo que él salió con las manos amarradas de allá. Esa fue una de las cosas. También se produjo una separación definitiva entre la iglesia y el Estado en la Constitución de Río Negro, y se produjeron otras cosas, como por ejemplo los jurados de votación, varias cosas, pero esa Constitución era demasiado liberal, demasiado, digamos, demasiado, que dejaba hacer lo que los presidentes de los estados querían. Entonces finalmente no duró mucho tampoco, sino que en el año 1885 fue en la guerra del 85 que ganó Núñez, pero ya como miembro del Partido Conservador. Esa es otra faceta, ¿no? Se dice que él fue como liberal a Río Negro, pero después se volvió para el Partido Conservador y derrotó a los liberales e impuso la Constitución del 86, que fue la que nos rigió hasta el 91. Esa es otra historia. Bueno, sigamos la interesante esto. Esta es una fotografía de la Casa de la Convención de Río Negro, ¿no? Un edificio muy bonito, todavía existe con esta arquitectura. Están los salones en donde fueron las discusiones, todavía se puede ir allí, está en Río Negro. Y esta que ustedes ven aquí es la Constitución de Río Negro, que encerraba todas las cosas que acabo de mencionar, ¿no? Lo de la separación de la iglesia del Estado, el poder para los presidentes, etcétera, etcétera. Y mejor dicho, fue la marca de las manos de Fernán Mosquera, esta Constitución que él pensaba que la iba a manipular y lo manipularon fue a él. Y este era el escudo que definieron en los convencionistas como el escudo de la República de Colombia, un poco diferente, de ahí no alcanzamos muy bien a verlo, pero un poco diferente del escudo que actualmente nos rige. Bueno, aquí ya está nuestra última diapositiva de la hacienda Coconú, que ustedes algunos la conocen. Aquí murió Mosquera, a él se fue para allá a jugar ajedrez, que era otra de sus grandes pasiones, jugar ajedrez con los poquitos amigos que tenía, porque no tenía muchos, y a ver sus vaquitas, y a acordarse pues de lo que había sido una vida que había dominado a este país durante 40 años. Cuando murió, sus amigos, que eran bastantes y poderosos en Popayán, lo trajeron cargado desde Coconuco hasta Popayán y fue enterrado en Popayán. Allá están sus restos en el Museo de los Próceres. Eso es todo lo que tengo para decirles. Muchas gracias. Muy bien, preguntas, intervenciones de los asistentes. Doctor García, se dice que el señor Mosquera sacó a los jesuitas de Colombia. Sí, es verdad. Y ese pasaje no lo... Sí, ese no lo relaciona. Es que digamos, las obras de Mosquera fueron tantas, porque él no solo pues tuvo esto que conté yo me referí más a todo al aspecto militar, porque como dije, el aspecto militar es el que
formaba las constituciones y ponía los presidentes. El que ganaba la guerra ponía sus condiciones. Pero él hizo muchas cosas que fueron realmente de avance. Por ejemplo, la navegación por el río Magdalena. Pero al primer barco que navegó por ahí le puso el Amalia. El Amalia era el primer barco que surcó el Magdalena, la hija de él, ¿no? Pero puso la navegación por el río Magdalena. Hizo mucho por la tecnificación de la agricultura, trajo ganados, bueno, muchas cosas para el avance económico de la nación. Pero era un anticlerical, mejor dicho, irracional. Él no quería nada con oscura. Y el hermano de él era el arzobispo primado de Colombia, el hermano. Y cuando los expulsó, el primero que tenía que ir era el hermano de él. Así era Mosquera. ¿Verdad? Expulsó a los jesuitas, los sacó, fallaron de aquí. Pero más que todo, el más anticlerical era su amigo del alma, que ya dijimos quién era, ¿no? José Hilario López. Entonces, entre los dos, todo lo que fuera anticlerical, por eso fue que se separaron la iglesia y el Estado. Antes los sacerdotes eran los dueños de las haciendas. Apio fue de los jesuitas muchos años, ¿sí? Y bueno, pero a raíz de la presidencia de Mosquera, las cosas cambiaron y es verdad lo de la expulsión de los jesuitas. Ellos fueron expulsados 2 veces de aquí, en 2 oportunidades. ¿Cuál otra pregunta hay sobre el tema? Yo creo que, doctor Henry, hacemos un paréntesis para que en nombre de la administración el doctor Luis Moreno, y como académico, nos presente su intervención. Pero sí, antes de todo, gracias. Antes de todo, es importante el tema de la diferencia entre un combate y una batalla, para que lo recordemos y lo tengamos muy presente. Doctor, en sus manos. Bueno, sí, está muy importante la pregunta porque es que generalmente se malinterpreta, ¿no? Entonces indistintamente dicen, no, pues que ese es un combate. Pero acabo de decir que para que haya una batalla tiene que haber un vencedor. No, Uno dice y el otro enarbolar la bandera. No, tiene que haber un vencedor, y para que haya un vencedor, ese vencedor tiene que tener dominio sobre el campo de batalla y enarbolar una bandera victoriosa. ¿Sí? Si no se cumplen esas 2 condiciones que usted, que es abogado, sabe, sine qua non. Si no se cumplen esas 2 condiciones sine qua non, no hay batalla, sino combate. Como fue el pantano de Vargas, que lo puse como ejemplo. ¿Sí? Como fue Garrapata, una famosa batalla de las guerras civiles. 4 días de combate, muertos, y los 2 generales dijeron, no, vamos a retirarnos en orden. Retirarse en orden. Una cosa es retirarse desbandada y otra cosa es como Bolívar. ¿Se acuerdan que dije que Bolívar le dijo al corneta orden? Toca retirarse en orden. Una cosa es retirarse en orden y otra cosa es retirarse en desbandada. ¿Sí? Entonces, si no hay las 2 condiciones en Ecuador, hay un combate. No una batalla, sino un combate. Como han habido varias aquí en nuestro país. Está muy importante la pregunta. ¿Alguna otra? ¿Por qué? Buenas tardes para todas y todos. ¿Por qué hice esta pregunta? Porque es que nosotros en Caloto tenemos algo muy importante y es la batalla del río Palo. Pero fue una batalla. Esa fue una batalla que fue una batalla muy corta, pero sangrienta, ¿no? Esa batalla de 1815, la del Palo, y que fue uno de los fortines más fuertes para la libertad
para la independencia de Colombia, y ella está completamente olvidada y bajo las conchas de los que no quieren que se conozca esta situación de Caloto. Y a su vez, porque aquí entre los que estamos, de aquí hay muchos descendientes de esas personalidades tan importantes y que nunca se les hizo ese reconocimiento. Por eso les hago un llamado a que miren en el siguiente boletín de los 480 años, que ojalá quizá haya salido en su integridad, y aquí vamos a buscar ese bloque de familias que tenemos aquí, que fueron artífices fuertes y definitivos en la independencia de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile e inclusive de Argentina. ¿No, doctor? Listo. Agradecerle muchísimas, pero muchísimo al doctor Henry García, que nos ha hecho esta exposición tan importante, y esperamos de manera tal que así lo siga haciendo. Él es un caloteño, adoptado completamente como caloteño, al igual que nuestro gran presidente de la academia, el doctor Luis Antonio Cuellar, quien a los 95 años acaba de terminar sus especializaciones y diplomados en estas gestas, en estos análisis, y en un análisis muy importante sobre la participación de los esclavos y de las negritudes en todo el entorno de nuestro país y de muchas otras repúblicas de Colombia. Entonces allí les dejo ese espacio para que ustedes lo vean. No obstante, seguir agradeciendo al doctor que nos ha acompañado siempre en nombre de la administración municipal y de la celebración de los 480 años de Caloto. Bienvenido, doctor. Reitero nuestra adopción y le agradecemos profundamente. Muchísimas gracias.